Bien. Bueno, teníamos un problema con Zoom, se había como desconfigurado, parece, no habría. Bueno, estamos aguardando otra vez al diputado Rodrigo Goñi, doctor Rodrigo Goñi, con quien estamos conversando respecto a un tema muy sensible precisamente para nuestra institucionalidad democrática, para nuestra república, en este caso, el ejercicio de un recurso, el recurso de amparo, la medida que tomó un juez, el juez Recarey, sobre este recurso planteado, el fallo que determina la prohibición de la campaña vacunatoria que el gobierno está desarrollando contra la COVID-19 para niños y adolescentes, campaña vacunatoria que, te repito, es voluntaria, y se plantea, bueno, esta paradoja, esta contradicción entre este juicio y la campaña vacunatoria, además avalada por la comunidad científica, la comunidad médica del Uruguay y del mundo. Veremos qué sucede en segunda instancia, cómo corresponde, ¿no? Le corresponde al Poder Judicial determinar esta situación, respetando precisamente la separación de poderes. Yo también digo que esto que conversamos con el doctor Rodrigo Goñi, lo podemos conversar también, por supuesto, con nuestro estimadísimo amigo del programa, que es el doctor Felipe Schipani. Y también lo podemos conversar con otra estimadísima amiga del programa, que es la doctora Graciela Bianchi. Hablar abiertamente del el statu quo democrático, republicano del país, de las situaciones que el país atraviesa y de las condiciones institucionales que el país tiene, de las condiciones institucionales, incluso muchas de ellas revisables. Muchas de ellas son realmente revisables. Yo voy a repetir la frase que ayer utilicé de Stuart Mill. La única libertad que merece este apelativo es la de buscar nuestro propio bien según nuestro carácter, mientras que no intentemos privar de sus bienes a otros o frenar sus esfuerzos para conseguirla. Cada uno es el mejor guardián de su propia salud, sea física, mental o espiritual. La especie humana ganará más en dejar a cada cual que viva como le plazca que en obligarle a vivir como le plazca al resto de sus semejantes. Esto lo dice el pensador británico Stuart Mill, uno de los padres del liberalismo filosófico, obviamente. Estamos aguardando la presencia del doctor Goñi. Queríamos continuar con él una conversación respecto a los temas que estábamos desarrollando. Vamos a ver si podemos conectarnos con él. Quería ir al tema rendición de cuentas, ¿no? El gobierno presentó la rendición de cuentas con un aumento del gasto por 226 millones de dólares. Se dice además que se logró el ahorro de 300 millones de dólares, de acuerdo a esta rendición de cuentas, en el ejercicio anual del año pasado. Es decir, nuestro gobierno permitió ese ahorro a través de los recursos que fueron usados. Ese ahorro se incorpora a esta nueva rendición de cuentas y se le agregan 226 millones de dólares más. Esto va a reforzar temas como educación, seguridad, salud, salario de funcionarios públicos y ciencia, innovación y tecnología son los rubros que mayor incremento presentan. Me dice por acá Rodrigo Goñi, espera un poquito que le voy a contestar. Sí, sí, Rodrigo, por el mismo, entras por el mismo link y ya te conectás. Radio Verdad, ¿eh? Esto está muy bueno, Radio Verdad. Yo ahora aprovecho de decirte que estamos por Facebook, en donde estamos, por Twitter, @ en donde estamos, por Instagram, en donde estamos Uru, YouTube, mira en donde estamos, y ahí tenés el material editado. Un trabajo impecable de Mariana Peralta y Alejandro Barreto, donde se edita la imagen y el sonido de cada una de las columnas que vamos desarrollando con nuestros especialistas, con los amigos de la casa, con los protagonistas también de la acción política e institucional del país. En este caso estamos conversando con el doctor Rodrigo Goñi, diputado por el Partido Nacional. Rodrigo, ya habíamos quedado un poco en cerrar este tema de la institucionalidad del país, despertado, ¿no? Esta inquietud por este fallo del juez Recaray sobre el recurso de amparo presentado, que ahora irá a una segunda instancia. Y quería después ir contigo al tema de la rendición de cuentas, que estaba repasando un poquito. Rubén, la rendición de cuentas
primero uno tiene que, como decíamos en el tema anterior, y tú lo haces siempre con responsabilidad, circunscribirlo a lo que realmente es. Bien. La economía nacional se compone una parte minoritaria por la actividad económica del Estado, que es Mm, minoritaria. A mí me gusta poner un ejemplo. ¿Quieren ver por qué es minoritaria? Y bueno, se crearon 60.000 puestos de trabajo netos en la mm, economía nacional el año pasado. mm, Que ahora, digamos, en la rendición de cuentas viene el informe, pero no es parte de la rendición de cuentas en sí. mm, 60.000 puestos de trabajo netos. En Uruguay es muchísimo, ¿verdad? mm. Ya llegando a niveles mejores a los prepandemia. Bueno, La tasa de esos 60 desempleo descendió a niveles, descendieron. creo que estaba en el 7,8 por ahí, cuando prepandemia 10,1, ¿no? Ahora, de esos 60.000 puestos de trabajo nuevos, netos, ¿cuántos fueron del Estado? Y mínimo, poquísimos, te diría que casi ninguno, porque el Estado hoy está cumpliendo, el gobierno hoy está cumpliendo con su compromiso. De 3 vacantes llena una, así que Bien, probablemente sea 0 en el bien. neto. ¿Qué quiero decir con esto, Rubén? Que la rendición de cuentas eh, tiene que ser vista y enfocada en lo que permite y posibilita que el conjunto de la economía nacional funcione. Esto Mm, es, ¿por mm, qué se mm, dieron los 60.000 puestos nuevos de trabajo netos? Porque el manejo de las finanzas públicas se hizo en forma adecuada. ¿Por qué? Y mm, porque la inversión, que es la única fórmula de crear puestos de trabajo, ujú, ujú, solamente se da cuando el Estado no pone, por ejemplo, más impuestos, o cuando el Estado no tiene un agujero tan grande como bola de nieve, que mm. dice, le manda a decir al inversor digo al chiquito, al grande, al mediano, Sí, ¿no? sí, Todos sí. lo olfatean. Mm, Es decir, ¿yo para qué voy a invertir dinero mío si a mí el Estado en poquito tiempo me lo va a sacar? ¿Por qué? ¿Por qué me lo va a sacar? Porque está gastando más de lo que tiene. Entonces, mm, el gran logro de esta rendición, digamos, ¿por qué yo hablo, o la ministra habla de una gran rendición de cuentas? Porque el manejo de las finanzas públicas ha permitido nada más y nada menos que la mm, economía nacional en su conjunto crezca mm, en un indicador, en una forma muy superior al resto de los países de Latinoamérica. mm, Entonces, eso es lo que uno dice, bueno, ¿cuál es la primero que tengo que ver? Bueno, mm, ¿qué pasó con la economía nacional? mm. Funcionó mejor, creció la economía, bajó Sí. en el déficit fiscal, etcétera. Que no es un tema para el libro y para anotar en un No, no, cuadernito. no. El déficit fiscal es el que te permite a vos, por ejemplo, bajar los intereses y que te sigan prestando para financiar un Estado que hoy, si te dejaran de financiar, Rubén, Mm, mm. el Estado hoy gasta de lo que le ingresa, es decir, históricamente, ¿verdad? Lo Claro, que se llama el claro, déficit fiscal. Hoy hay claro, un claro. agujero de 2.000 millones de dólares, que para citar, dice, bueno, la Universidad de la República dice que necesita sí o sí 20 millones de más, 30 millones Mm, más. Bueno, 2.000 millones, es decir, 100 veces más de lo que pide la Universidad de la República como de vida o muerte, es el agujero que tiene el Estado. Entonces, no es sí, que el Estado se quede con plata en el bolsillo. No es claro. que el ministro la ministra de Economía guarde en el Tesoro Nacional. No es así. El Tesoro, la caja del Estado, está siempre con faltantes. Y Seguro. entonces tiene que ir endeudándose. Ujú. Entonces, eso en primer lugar. Eso que tú estás Segundo, diciendo está muy bueno que lo digas, Rodrigo, porque hay que explicarle a los oyentes y seguidores de este programa que eso que estás diciendo es el déficit fiscal. Cuando se habla del déficit fiscal, que mucha gente no entiende, es ese agujero negro de la economía de un Estado que está endeudado. Lo que interanualmente produce no le alcanza para cubrir ese déficit. Es decir, le queda un remanente que es ese déficit. Estamos debiendo por año 2.000 y pico de millones de dólares. Es decir, es es como si decir, un si lo que, comerciante dijera, mirá, mejoré, tengo una producción que me da 300.000 pesos por mes, un pequeño comerciante, ponele, pero todos los meses vos tenés una deuda
tenés que gastar 350.000 pesos, no 300.000 pesos. Y bueno, no ganás, no estás ganando, estás Para perdiendo ponerlo 50.000 pesos. en un salario promedio, Sí, en Uruguay, que por supuesto es insuficiente, sí, sí. pero vamos a poner un salario, un ingreso neto de 30.000 pesos de una persona. Mm. Bueno, esa persona, en este caso el Estado, de 30.000 pesos, por lo menos 4 o más de 4, Mm. se están endeudando todos los años. Claro, Porque, a ver, 30.000 por 12, 4.000 por 12. Es decir, gasta sí, todos los meses 4.000 pesos más de los 30 que recibe. exacto. Entonces, yo puedo decir, bueno, pero hay que gastar más en tal cosa. Sí, entonces van a ser más de 4.000. ¿Y qué pasa? Eso lo Mm. sabemos todos. Cuando la Mm. deuda, que era lo que le pasó al gobierno cuando llegó, pre-pandemia, es Sí. decir, aún antes de la pandemia, el endeudamiento que se iba Mm. generando había puesto a los que nos prestan el dinero en alerta amarilla. Sí. Y de hecho, estábamos con varias calificadoras de riesgo, que son los que le dicen a los que nos van a prestar que nos presten, y Mm. vos a cuánto interés te prestan. Mm. Ojo que los números del Estado uruguayo está gastando más de lo que tiene, bastante más de lo que pueda pagar Sí, sí, normalmente, tiene más sí, riesgo. Bueno, sí, esas son las cosas que la ministra de sí. Economía, con enorme responsabilidad, dice, no, para un poquito. ¿Y por qué pasa eso, Mm. Rodrigo? ¿Por qué pasa eso? Porque si hay un Bueno, gobierno porque de que alguna está forma... mirando para Mm. adentro en lo que hay que gastar y gastar sin contemplar eso que tú decís, es decir, ¿cuánto estamos produciendo y cuánto estamos gastando? No, pero yo voy a meter más empleados acá y pongo más empleados y les voy a subir un poco el sueldo. Todo eso se traduce rápidamente, esa falacia económica que hacen los populismos, se traduce en Mm. impuestos. Alguien va a tener que pagarlo. Es como, ¿te acordás cuando insistían, cuando vino la pandemia y la ministra habló de hacer, digamos, racionalizar los presupuestos, se creó el fondo coronavirus y se hicieron esas redistribuciones presupuestales para ver cómo se atendía la pandemia? Ellos decían, no, es un gobierno tacaño, tienen un activo impresionante que no lo usan. ¿Y cuál era el activo? Yo lo buscaba por todos lados y no lo encontraba, porque hablamos de un país deficitario, déficit fiscal altísimo. ¿Sabes cuál era? Era que podíamos acudir a organismos multilaterales de créditos y pedir más deuda, pedir y pedir más plata Todo para aplicar la renta básica, ¿te lo, acordás? La renta básica universal. Eso es que gastar toda la vida mm, claro, se criticó de, contra, ¿no? contra la banca extranjera, contra el Fondo Monetario. Bueno, como tú bien decís, hace 2 años que uno escucha al Frente Amplio pedir auxilio y más préstamos y más dependencia, porque en el fondo sí, claro que claro, si tú pedís prestado, tú después, el que te presta te va a decir, yo te presto, pero en determinadas condiciones. ¿Por qué? Y porque si no, no me vas a pagar. claro. Entonces, esa es la gran incoherencia y a esta altura yo creo que ya hay mala fe, ¿no? Es Mm. decir, la gente, los dirigentes que piden más gasto aquí, más gasto allá, saben perfectamente que no hay. Y entonces Claro. uno cuando la ministra de Economía el martes, no, el jueves estuvo, el miércoles 6, Mm. estuvo 10 horas en el Parlamento, ¿no? Mm. Explicando todas las preguntas que se le hicieron. La ministra, Isaac Alfie, es decir, están claras las cosas y Mm. realmente el manejo de la economía ha sido excepcional. Ahora, si tú te pones del otro lado del mostrador a pedir plata que Mm. no hay y Mm. que además tú fuiste responsable porque acá el agujero con lo que Mm. se encontró el gobierno ya venía de antes. Claro. Entonces, eh, uno tiene, el ciudadano, no puede, si yo sé que es difícil porque es muy fácil subirse a la manija, ¿no? Sí. Entonces, lo que hace falta lo vemos todos. El tema Sí. es lo que hacemos para que cubrir esas necesidades. Por supuesto, vos me decís, bueno, la universidad en este momento tiene que tener más recursos. Fenómeno. Entonces Mm. yo le digo a la universidad, ¿de dónde lo sacamos? Claro. El fondo, Claro. el fondo de solidaridad está muy bien. Los profesionales dicen yo no puedo pagar más. Está bien. Mm. Ahora, entonces yo no puedo pedir más plata para la universidad y dejar de pagarle a la universidad a los universitarios que recibimos de alguna forma de su universidad el título. Mm. Todo es decir, hablar de la realidad económica de verdad, con honestidad, es Sí. antipático. Y hay, ¿Tá? hay Todos, inconsistencias, porque por ejemplo si se habla de
Bueno, vamos a aliviar a los profesionales, que es irreal, no pueden pagar con ese fondo de solidaridad lo que ya pagan, porque pagan a las cajas profesionales, pagan ese fondo de solidaridad, los obliga a trabajar en negro en muchos aspectos, no pueden declarar o dejan de trabajar, de ejercer la profesión. Bueno, vamos a aliviar eso. Pero después sale a la universidad y le dice al gobierno, no, pero nosotros precisamos más plata. Ah, bueno, entonces lo que vamos a sacar por acá, aliviarle a ciertos uruguayos, se lo vamos a recargar por otro lado porque le tenemos que dar esa plata que tú decís que el Uruguay no tiene. Y eso yo creo que hay un ejercicio de mala fe muy grande, porque hay visiones cortas, corporativistas. Entonces sale Arín a reclamar que es irresponsable el gobierno porque no le da más dinero a la universidad. Y no es así. Lo que está bueno, Rodrigo, hablar en estos términos, porque veo ¿Mm? otra grave irresponsabilidad, y esto se lo adjudico en general al manejo de la información, de las comunicaciones. Se habla con mucho tecnicismo, pseudotecnicismo, estos temas económicos ante la población, y la población está huérfana de entender estos temas que a veces les resultan chino básico, que el déficit Es así, fiscal, que el endeudamiento, que el rango inversor. Bueno, es todo esto. es así, es así. Rubén, y también cuando uno pide bajar un impuesto, bajar un gasto o subir un gasto, tiene que decir toda la verdad. Claro. Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, vamos a reducir, yo lo he discutido mucho, pero con vos sabés que no me guardo nada y tampoco lo hago en ningún otro lado, pero tú entras en estos temas. Ujú. Es decir, hablamos, por ejemplo, de la disminución del IAS, Sí. del impuesto a A las las jubilaciones. jubilaciones que son más altas, ¿verdad? Sí. Y uno dice, tienen derecho y tienen derecho, eso es indiscutible. Ahora, ¿a dónde le vamos a sacar? Porque si tú me decís, no, mira, hay un fondo jubilatorio que permite sustentar el 100% de la jubilación. Yo te digo, bueno, Rubén, tú tenés el 100%. Entonces, perfecto, que tú tenés no solo el derecho, sino que es justo que el Estado te dé el 100% de lo que te correspondería. Perfecto. Ahora, cuando tú decís la otra verdad, la otra parte de la verdad, ¿que cuál es? Que todas las jubilaciones en nuestro país están siendo solventadas con aportes extraordinarios de toda la sociedad, porque el BPS tiene un déficit, digamos, tiene un déficit, la seguridad social, un déficit muy importante, cada vez más alto, ¿verdad? Mm. Entonces, y son más de 1000, 2000, se van acercando. Lo que no se Entonces, termina de entender, porque el BPS, que yo, tiene una recaudación de casi 10.000 millones de dólares por año, que esté desfinanciado, no cierran las y está cuentas. desfinanciado, Rubén, y está desfinanciado y todos los días, todos los Mm. meses, Sí. el Estado le pide a la sociedad en su conjunto plata Sí, extra para solventar las jubilaciones. sí. De estricta justicia, y es fundamental. Ahora, Mm. tenemos que entonces saber que como hay un déficit y me están financiando todo lo que a mí me financia el Estado, yo para pedirle más, tengo que decir a quién le saco, Claro, a claro, quién le saco. claro. Es decir, o pongo otro impuesto a otro, Exacto, porque, exacto. Todo lo digamos, que sea financiar, que pedirle entonces, al Estado que financie algo es o que me pensar que reduzca a mí, Rubén, tengo el que Estado le pedir va a cobrar. a quién le voy a subir en la otra cosa. Entonces, yo sé que la realidad, hay gente que no le gusta ver toda la realidad. Decía Bastiat, Mm, Gogni, que era un gran pensador liberal mm, francés, ¿no? Decía, todo el mundo le pide de todo el Estado y mm. el Estado le saca de todo a todo el mundo. Eso sí. Es así. Ahora, ahora cuando tenemos un equipo de gobierno, Rubén, y una ministra Mm, dispuesta a jugarse la ropa para hacer las cosas bien, mm. bueno, yo creo que todos tenemos que actuar con responsabilidad y apoyarla. Me gusta más, me gusta menos. Ahora, está cuidando no solamente la plata de todos ahora, sino la plata de lo que vienen. Es decir, miremos a Argentina, Rubén. Un Rodrigo, país, acá hay sí. un punto interesante a destacar. Es destacable la racionalidad presupuestal que va desarrollando la ministra Mm, en muchos aspectos sobre el statu quo administrativo que tiene el Estado, ¿no? Como bien explicaste tú. mm, ¿Qué es un presupuesto? ¿Qué es una rendición de cuentas? Bueno, es ordenar la casa, es mm. establecer un orden macroeconómico, tiene que ver con la macroeconomía. Si ordenamos la casa, sabemos para dónde vamos a ir económicamente como país.
Bueno, tenemos estos recursos. Esta ministra dice, bueno, vamos a ordenar la casa. El presidente dijo, no vamos a poner un impuesto más. No se puso un impuesto más. No se puso ningún impuesto más. Sobre esa base de un país endeudado, 5,1% de déficit fiscal cuando el gobierno tomó el gobierno del país, una tasa de desempleo altísima, un promedio interanual del 9% de inflación, un endeudamiento externo que ya se había cuatriplicado y el endeudamiento interno es muy grande también, determinados focos recesivos en actividades económicas del país, cuántas empresas que fueron cerrando durante esos últimos años del gobierno Frente Amplio. Ahora, nos enteramos que en esta rendición de cuentas la ministra nos dice, hay 300 millones de dólares que no se gastaron del año pasado y se los vuelca a este presupuesto de este año y a su vez se le agregan 226 millones más de dólares para distribuirlos en este ordenamiento de la casa. Bueno, eso es muy plausible porque con recursos escasos, yo nunca escuchaba antes que nos dijeran, esto no se gastó, pudimos ahorrarlo de este año, lo de la rendición de cuentas del año pasado, quedó este remanente de plata, es como viste, la tía de la familia muy ordenada que te ordena las cuentas y vos decís, mira, yo le voy a dejar todo a la tía o a mamá porque me sabe ordenar las cuentas y me hace gastar menos de lo que yo gasto, porque yo no me controlo. Yo creo que eso está haciendo la ministra, sobre lo que tiene, no sé si me explico, sobre lo que hay como administración, porque quizá sea muy lícito pensar, che, y no habrá que reformar el sistema del BPS y el sistema de reparto, porque me parece que no están cerrando las cuentas, pero eso ya es otro tema. Es un tema para ustedes, los legisladores. Pero la ministra creo que está haciendo muy bien las cosas. Y eso no implica, Rubén, que, por supuesto, las jubilaciones no alcanzan, los salarios no alcanzan, muchos de ellos. Todo eso es así, nadie discute eso. Sí. ¿Ah? Y yo siempre me cuido mucho porque yo tengo un salario privilegiado, yo como legislador. Entonces tengo que ser muy cuidadoso con hablar de estas cosas sin dejar de reconocer que la mayoría de los salarios de jubilaciones no alcanzan. Ahora, yo tengo que tener la responsabilidad y la honestidad de decir que no hay fórmula mágica. La única fórmula de hacer crecer los salarios y las jubilaciones, la única, es con el crecimiento de la economía. Y la economía Inversión. crece, sí, inversión. Y la economía crece si el gobierno hace bien las cosas y hace una correcta utilización de los recursos públicos. Claro. Y en esa línea, estoy convencido que es la que está desarrollando el gobierno. Lo demuestra en todos los órdenes. Y saca el FIE ayer, el miércoles, antes de ayer, demostraba que la misma obra pública, la misma, la va a hacer a la mitad de precio, a la mitad de costo. Lo que dice es, no es que me voy a ahorrar la mitad, no, voy a hacer el doble de obra pública porque la misma... con los mismos recursos económicos yo puedo hacer el doble de obra. Porque voy a usarlos mejor. Entonces, claro. Bueno, yo creo que si no agradecemos y no apoyamos esto, claro. A mí me cuesta mucho. Y ahí hay una obra enorme de vialidad, 905 millones de dólares, pero se está hablando de más de 8.000 kilómetros, ¿no? De obra en carretera, puentes, un montón de puentes nuevos. Es así. No cabe duda que hay un montón de cosas positivas, no cabe duda de eso, Rodrigo, y es una administración muchísimo más racional, ajustada a lo que son, digamos, los principios básicos de una economía, ¿no? Hay racionalidad económica en una ministra, y tanto la ministra como Alfie, el director del OPP, saben de economía, se nota todo eso, y con los recursos que el Estado tiene. Es decir, es así. Recordemos que tenemos un país con recursos escasos, seamos responsables en esa opinión, ¿no? Recursos escasos. Es un país deficitario, no perdió el rango inversor, está considerado un país modelo, la mosca blanca de la región, todavía lo seguimos siendo. Digo todavía porque tenemos un país incendiado, lamentablemente, desde el otro sector que busca la desestabilización permanente. Bueno, Rodrigo, yo creo que ha sido muy, muy provechosa la conversación contigo y seguiremos, Dios mediante, conversando. Gracias, Rubén. Un saludo grande a toda la audiencia y nos vemos en cualquier momento. Muchísimas gracias. El Abrazo. doctor Rodrigo Goñi, diputado por el Partido Nacional, conversando con nosotros. Vamos a una pausa y continuamos.